Existe otro método recomendado por código estructural AWSD1.1. Cuando se determine el CE, se ubique en la gráfica de zonas de soldadura. Para ello, en el eje Y, ubique el punto de porcentaje de carbono y en el eje X, el carbono equivalente. Por ejemplo, para un acero con 0.15% C y 0.37 de CE es el punto A, que cae en la zona 2. Por tanto, para su soldadura debemos de tomar precauciones para evitar formación de estructuras frágiles. Existe el método de Seferian para determinar el precalentamiento. Cuando hemos determinado el carbono equivalente y haber ubicado en la zona correspondiente, se conoce su soldabilidad y las consideraciones a tener en cuenta. Para ello, es necesario obtener la temperatura de precalentamiento, lo que se puede hacer resolviendo esta fórmula recomendada por Seferian y ubicarla en el gráfico. Otra forma de obtener la temperatura de precalentamiento del acero es el otro método de Seferian. Aquí se comienza resolviendo de abajo hacia arriba. Si no se considera el espesor de material, tómelo como 1 pulgada. En cuanto a la temperatura de precalentamiento, el método de Seferian que fue propuesto por un metalurgista francés no reemplaza al anterior, pero lo complementa, ya que considera el espesor del material y el C como elementos principales en la determinación de la temperatura de precalentamiento a partir de la siguiente expresión. Ahora veamos sobre el proceso de pre- y post-soldadura. Cuando se aplica la soldadura, el metal base sufrirá cambios microestructurales, por lo que es importante considerar para predecir y disminuir sus efectos. Si el calentamiento no es uniforme o se impide la dilatación y contracción de la pieza, ésta se deforma. Ejemplos de figuras B, C y D. La zona calentada ha deformado el bastidor. Por eso es importante el tratamiento térmico posterior. Con respecto a la dilatación y contracción, el metal base por los ciclos térmicos también sufre deformaciones por la dilatación y contracción no uniforme del metal base. Como hemos estudiado anteriormente, durante la soldadura se producen calentamientos locales de las piezas. Es aquí que la zona fría no dejará que dilate o contraiga libremente, razón por la que la parte caliente al aumentar su dimensión se deformará. Veamos algunas soluciones prácticas en los gráficos. Una solución práctica es la deformación al contrario de la contracción y sujetarlo hasta después de soldar. Luego, al soltarlo, quedará de acuerdo a lo requerido. Es momento de entender sobre el precalentamiento. Algunas veces se precisa precalentar a una cierta temperatura las piezas que van a ser soldadas. Esta se realiza solamente cuando es imprescindible. En aquellos materiales que presentan problemas de soldabilidad y que de no calentarse se podrían agrietar las soldaduras, la SAT, o no se pudiesen conseguir las temperaturas de soldeo adecuadas por la gran conductividad térmica del material. Los objetivos del precalentamiento son: reducir la velocidad de enfriamiento de las piezas, disminuir las pérdidas de calor en aquellos materiales muy conductores del calor como el cobre o el aluminio y sus aleaciones. De esta forma se consiguen más fácilmente baños de fusión adecuados. Otras veces es necesario realizar un tratamiento térmico sobre las piezas ya soldadas, es decir, calentadas hasta una cierta temperatura y enfriadas según se especifique. Los objetivos del tratamiento térmico post-soldadura son: reducir el nivel de tensiones residuales que se han podido producir durante la soldadura. En este caso, se suele denominar tratamiento de alivio de tensiones y suele consistir en calentamiento y enfriamiento lento. Mejorar alguna propiedad o característica de la soldadura o de la SAC que haya podido quedar afectada durante el calentamiento y enfriamiento.